En estos momentos en que el periodismo y los medios de comunicación están enfrentando uno de los desencuentros más grandes que haya podido existir desde que se crearon los periódicos, las revistas y las plataformas digitales, tiene que ser muy buena noticia que haya un grupo de periodistas reporteros que hayan decidido fundar un medio independiente, una plaza virtual, como ellos han dicho, de intercambio, un eje de discusión de temas de la actualidad hemisférica de este continente, para que se convierta en un hub de ideas. Ese proyecto acaba de nacer y se llama Boom. Fue presentado en sociedad en el Festival Gabo de la semana pasada, realizado en Bogotá. Boom busca darle vuelta a las cosas que nos producen curiosidad, que nos incomodan y que nos tienen en vilo en la región, y que está marcado por el deterioro de la democracia, que ha permitido la llegada al poder de personajes como Milei, como Bukele, como Maduro en Venezuela y como Ortega en Nicaragua. Una democracia que hoy nada en la corrupción, que está destruyendo la naturaleza, el Amazonas, y en la que son protagonistas los ultras déspotas, tanto de derecha como de izquierda. Para no hablar de las mezquindades del racismo, de los turistas inconscientes que vienen a esta región a hacer lo que no hacen en sus países. Todo esto pretende ser Boom. Boom tiene además un tremendo plus, porque lo dirige uno de los mejores reporteros de guerra y cronistas que ha tenido el periodismo en el mundo. Autor de varios libros, entre ellos uno memorable, la biografía del Che Guevara, John Lee Anderson, un viajero constante por el mundo y que conoce muy bien América Latina. Esta idea es el fruto de las conversaciones que ha tenido John Lee Anderson con otro gran periodista, Patricio Fernández, periodista chileno, fundador de una aventura que duró casi 20 años, que fue el diario digital The Clinic. Fundó ese medio que revolucionó el periodismo chileno. Fue su director durante 20 años, hasta que decidió retirarse. Resultó elegido como asambleísta para estructurar y escribir la nueva constitución chilena, la misma que no fue refrendada por el pueblo chileno, lo que motivó la redacción de otra constitución que tampoco fue refrendada por el pueblo chileno. John Lee Anderson y Patricio Fernández son nuestros invitados hoy en A Fondo para hablar de Boom. Hombre, María Jimena, exceso de generosidad. No. Muchas gracias. Mucho gusto, María Jimena. Qué placer estarlo conversando contigo aquí ahora. John, ¿qué es Boom? Pues mira, las conversaciones en torno a esta idea que finalmente aparece como Boom ha pasado por varios nombres que nunca llegaron a la luz Como pública. por ejemplo, como... Mafia. Ay, Mafia. yo tengo... ¿Sabes cómo se llama mi productora? Mafia Land. Mira, bueno, deberíamos hacer asociación. Mafia Land se llama la mía. Las primeras conversaciones fueron justamente con Patricio, con Pato. Y ha sido también cómplice de nuestras divagaciones y horas durante años. No sé, Pato, hace que 12 años, 15 años. Como hace 15 debemos haber Por empezado. ahí. Comenzamos con estas tertulias y ha sido como una especie de
banquete movedizo, ¿no? De México a Panamá, Chile, aquí a Colombia, porque a mí Colombia. también. Por Yo he todos sido lados. implícitamente, Sí. he estado ahí cómplice de ustedes. Así es, tal cual. Y bueno, empezó a partir de una inquietud que compartimos de un vacío en el mundo periodístico cultural, ¿no? Hemisférico. Siempre la idea era tratar de crear un medio nuevo que unía un poco las inquietudes del hemisferio. A partir de una constatación de que tenemos muchas cosas en común, pero que la mayoría de los medios tradicionales periodísticos, inclusive nuevos, representan intereses insulares, así como muchos de los países de la región son insulares, son ombliguistas, ¿no? Se miran a sus propias cosas, pero desatienden a las cosas que tenemos en común. Y en la medida que hemos visto pues fundir, fracasar justamente muchos de los medios tradicionales y aparecer pues nuevos medios digitales, ha habido un vaivén, ¿no? Algunos son más serios que otros, pero lo que hemos querido finalmente y lo que hemos justamente lanzado es lo que llamamos un hub de ideas, un eje de conversación, una plataforma en donde justamente podemos oxigenar ambiente, promover ideas, incidir en las conversaciones y ojalá pues fomentar debate y oxigenar el ambiente en torno a los asuntos que nos conciernan a todos. Hemos empezado con el tema de migración. De migración. Aquí en el Darién hicieron un video. Sí. Para los que nos están oyendo, quiero decirles que Boom es una plaza virtual, una plataforma virtual a la que se puedan entrar de esta manera: www.boom.press con doble S. La página es una página súper ágil, provocadora, que tiene opinión, que tiene video, que tiene podcast, que tiene proyectos con diferentes grupos de periodistas que también de manera independiente están desarrollando sus ideas. Es una página que abre una cantidad de conversaciones y que recoge lo que está sucediendo en el continente americano y que está escrita por periodistas en su mayoría jóvenes latinoamericanos. Boom presentó su primer documental que está en la página. Se llama El Maldito Darién y es un mini documental de 8 minutos hecho por Carol Pires, una periodista muy reconocida brasilera, Fabrício Brambati, ganador del premio Lens Culture de Ámsterdam, y Tommaso Proti, ganador del premio World Report. Venga a nosotros tu reino. Locos que tuvieron el valor de enfrentar Es fuerte, pero es muy fuerte. el maldito Darién. Amén. Todos lloran. Ver muertos en carpa, muertos en árboles, muertos en el río, gente flotando. Yo quiero hacerle la pregunta a Patricio Fernández. ¿Quién es Boom? ¿Quiénes son? Además de John Lee Anderson, que es el director de Boom, y tú que eres el padre putativo de este proyecto, está también Boris Muñoz, un periodista venezolano que fue hasta hace poco el director de la op-ed page en español de New York Times. A Patricio nadie le dice Patricio, le decimos Pato. Pato, ¿quiénes son las caras de Boom? En el camino de esta conversación, a la que se fue sumando Boris Muñoz, Carol Pires, son varias las cosas que yo creo que vamos descubriendo o que se nos van apareciendo, digamos. Una es que hablar de medio como se hablaba antes de medio parece que ya no es. No existe, ¿no? No. Entonces, ¿qué es Boom? ¿Es un medio? Sí, pero no solamente.
es un espacio. Es un medio, Es pero un- no es un medio de comunicación tradicional a la... No, porque como también, ya- también aspira a tener conversaciones en la realidad real. También aspira a ingerir de manera activa, a cruzar conversaciones y territorios, tanto formales como disciplinarios. O sea, acá nos interesa, no es un espacio solo para periodistas. Este es un espacio, como decía John, del momento que se llama un hub de ideas, que es una manera de llamarle, es un lugar donde muy distintas maneras de ver esta realidad que nos está tocando, dígase desde el arte, desde el periodismo, desde la política, desde el activismo, desde la filosofía, desde muy distintos territorios, desde lo audiovisual y desde lo escrito, desde el podcast, y, en fin, todas cosas que tú, María Jimena, conoces bien, para compartir esas cosas comunes que están pasando en los distintos países y que se ven de manera local, pero también para ver este mundo que está transformándose de una manera tan sorprendente y ante la cual nos mostramos con interés, con preocupación y con mucha apertura. O sea, no tenemos claras las respuestas, tenemos muchas más preguntas quizás, y por eso es que queremos indagar, y indagar desde todas las voces, miradas que nos generen interés. Esperamos ser en eso un espacio donde se reúnan las más atentas. Cuando uno entra a la página de Boom, me sorprende ver una línea muy importante, que además tiene que ver con nuestro oficio, un oficio que está, digamos la verdad, en una situación crítica por muchísimas razones. Ustedes quieren también hablar aquí de periodismo, porque lo tienen ahí, al lado de ideas, audio, de visual, de curaduría. ¿Qué está pasando en el periodismo, John? En estos momentos en que se están cerrando, por ejemplo, los periódicos locales en los Estados Unidos que mayor tradición tenían. Hay grandes medios como BuzzFeed, digitales, que fueron los pioneros del periodismo digital que tuvieron que cerrar. Y esas plataformas digitales que le dieron la oportunidad a muchas personas para poder hacer periodismo, pues están ahí, pero siguen siendo muy difíciles de mantener, porque todavía no se ha encontrado la manera de monetizar esos proyectos. John, ¿cómo es eso de pasar de ser un reportero de guerra, un cronista, un viajero, un incomodador del poder, a ser el líder de un nuevo proyecto como Boom, en un momento en que el periodismo está viendo a ver cómo sale de la mala? Pues así es, justamente. Nosotros, yo creo que lo que nos une los tres, más allá de la amistad, ¿no? Es que los tres somos periodistas, y nos importa el periodismo y su supervivencia. Pero creo que aquí en Boom estamos experimentando con un acercamiento al tema, digamos, al gremio, al oficio, a través de diferentes géneros. Nosotros ya desprendemos de la máxima que el periodismo tiene que ser así o asá, que puede ser más creativo, puede ser audiovisual, puede ser podcast, puede ser un film corto, puede ser una crónica escrita, puede ser una novela gráfica a partir de una realidad serializada posiblemente, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que luchar como periodistas para mantenernos en el escenario. Uh-huh. Tenemos una situación en que todo el mundo ya en este mundo tiene un smartphone en la mano, incluyendo los políticos. Entonces ellos hacen su propia propaganda. Presidentes tuitean desde su bolsillo. ¿Acaso necesitan a los periodistas si ellos hacen su propio periodismo? Bueno, en eso estamos, ¿no? Vemos que no solamente el respaldo económico de los clasificados, los anuncios de antes se nos ha evaporado en muchos aspectos, pero también tenemos la gente que antes necesitaban del periodismo haciendo su propia, ¿acaso es periodismo o es propaganda? ¿No? Y entonces el público está confundido, es la Torre de Babel. Nosotros tenemos que volver a
a captar audiencia de la forma que podemos y convencerlos que valemos la pena. Y yo creo que hagamos eso haciendo cosas interesantes que parecen creativas, frescas y también sinceras, con tal que ellos nos ven como interlocutores honestos, si no imparciales, pero honestos y sinceros. Vamos a seguir viviendo en este mundo. Y entonces Boom aparece en respuesta a esa inquietud nuestra de querer hacer algo que llega a las audiencias que nos sentimos que estamos perdiendo, ¿no? En términos muy grandes, sentimos que estamos y esto ocurre aquí en Colombia, ocurre en Estados Unidos, que los políticos, por un lado, se han polarizado el ambiente y la gran audiencia en el medio, el gran público, es como pasivo ante esta situación. Y la prensa, digamos, tradicional incide e intenta lidiar, pero como si fuera un ruedo de boxeo, está contra la soga. Está vilipendiada, mucha gente no cree en él. O sea, si hacen sondeos en el público, dicen que, no sé, estoy inventando aquí, pero solo 30% creen en los políticos. Algo parecido pasa con el periodismo. Ahí entonces nosotros tenemos que entrar y pelear ahí, tenemos que ser cancheros, tenemos que tener calle y tenemos que tener cabeza como para seguir vigentes y agarrar a la audiencia y ser relevantes. Y por eso algo que dijo Pato, Boom no solamente es una plataforma digital, también estamos organizando tertulias, simposios, town halls, presenciales, no reales, físicos, en no donde por podemos Zoom. no por Zoom, en donde podemos interactuar con el público, ¿no? Porque creemos que la gente nos tiene que sentir y tenemos que sincerar con ello. Y eso esperamos que pues resulta algo interesante de este esfuerzo. Vamos a ver, eso es. Pato, tú que has sido fundador de medio, tú duraste 20 años al frente de The Clinic. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué lecciones sacas de esos años que estuviste al frente de esa exitosa propuesta digital? Una de las primeras, yo diría, en consolidarse en América Latina. ¿Y cómo ves ahora este desafío nuevo de Boom? Porque lo que estás haciendo es volver a montar otro medio. Años después, un medio digital, acaso distinto de Clinic, pero un nuevo medio. Mira, ahí hay una historia interesante porque habla también de épocas, de eras, tiempos. El Clinic nació el año 1998, cuando fue detenido Pinochet, el dictador chileno, en Londres. Y en ese momento, cuando esto nació, nos juntamos reuní un grupo de amigos y no es que fundamos un medio, sacamos un panfleto, esa es la verdad, era una hoja doblada. Y ese panfleto llevó el nombre de The Clinic, que es donde fue detenido Pinochet en Londres, era la clínica. La clínica. Y nosotros copiamos y pegamos el afiche, el cartel de entrada de la clínica fue nuestra etiqueta, digamos, de este pasquín. Le llamaba pasquín la gente que lo odiaba, empezó a salir en blanco y negro, la tinta se quedaba pegada en los dedos, y el objetivo de esto en verdad era, quizá el principal objetivo era ofender la memoria del dictador. O sea, ver cómo eso que todavía algún prestigio tenía en algunos era corroído incluso en esos cercanos. Y nació como un panfleto satírico, que después fue creciendo y se fue convirtiendo hasta en bares. Y llegó a ser la revista más leída de Chile. Sí. Y cuando esto nació en el año 98, en Chile nosotros no teníamos, muy pocos tenían internet. Como no teníamos ni un peso, le poníamos fotos que recortábamos y pegábamos. Y a mí me tocó alcanzar a conocer, esto lo cuento solo para ilustrar lo increíble que son los cambios en el tiempo, en tan poco tiempo, además. A mí me tocó diseñar el Clinic sobre unas cartulinas en una mesa, eso llevarlo a donde otra persona que lo digitalizaba, eso digitalizado salía en un disquete,
Yo agarraba el disquete, me iba en auto a una imprenta, Sí. en esa imprenta esperaba que salieran las pruebas, revisaba las pruebas y se metían en la máquina y salía el periódico, esta cosa que yo me llevaba además después al día siguiente en un carro y la repartía entre unos amigos para que la distribuyeran en alguna parte. Ya. Y hoy día, ¿dónde estamos? Bueno, y eso creció. Y creció con una manera de financiarse, etcétera, que tenía que ver con la venta de esto. Después inventamos otra cosa y de pronto llegó el Internet. Y los medios nos fuimos todos al Internet, pero los avisadores no se fueron a los medios en la Internet. Se fueron a Google, se fueron a Facebook y empezaron a morir los medios. Y ahí Claro, estamos. es que, Ahora, ¿cuáles son los retos, yo creo, hoy día? Porque nosotros tenemos aquí varios retos. Uno es cómo sobrevivir, sin duda. Nada de poco reto, porque los medios están muriendo, Todos no están estamos naciendo. pelechando, sí. Claro. Segundo, efectivamente, el tema verdadero, ¿se llama el periodismo o se llama la democracia, la confiabilidad en algún tipo de información, saber dónde estamos parados? Lo digo porque a veces cuando hablamos entre periodistas se vuelve como una conversación bastante ombliguista, pareciera que el problema somos nosotros, que no somos considerados, que necesitamos... O como dicen los presidentes, como dice nuestro presidente, que estamos... No, ¿para qué nos metemos en eso? Bueno, y el verdadero asunto en esto es justamente que en los poderes de todo tipo, muchas veces, o por lo general, prefieren no tener contraparte y prefieren imponer lo que ellos establecen como la realidad, que lo que la realidad es. Entonces, ¿qué nos mueve a nosotros? Bueno, nos mueve la curiosidad de ver lo que la realidad es en su complejidad y no lo que algunos quisieran establecer que es. Exacto. Y eso hoy día, además, es complejo. Y es por eso mismo interesante, porque tampoco es que la respuesta la van a dar los que suelen hablar a nombre del pueblo. Ya sabemos que muchos que hablan a nombre del pueblo han terminado inventando un pueblo. Esa palabra Y por lo me tanto asusta. estamos en un tiempo de gran complejidad. Y esa complejidad, así como preocupa, porque sabemos el estado de riesgo en que están las democracias, yo creo que nos debe motivar. O sea, también es un espacio de gran... es un incentivo de qué se está tratando este mundo. Yo de todas formas felicito que ustedes se hayan lanzado y echado al agua en medio de tantas dificultades, porque no todo es claro, en un momento difícil, pero también en un momento donde las oportunidades están, y lo digo por experiencia propia. Yo me eché a ese charco pensando que me iba a hundir y deseché porque me salí de la gran prensa que llamaban, o los medios tradicionales, entre otras pues porque terminaron siendo un sitio donde yo no quería estar, ¿sí? Y me metí a hacer esta experiencia, trabajar para sacar adelante un podcast y hacer... Inventaste un modelo, además, que es bien impresionante. Yo no sé si he inventado un modelo, pero es muy difícil, pero de algo estoy muy segura, y es que no hay nada como ser independiente y poder, después de todo lo que uno ha aprendido, si es que algo ha aprendido en esta profesión, tratar de hacer el periodismo que de alguna manera se hacía cada vez más difícil hacer en los grandes medios, John. Esa es una reflexión que te doy. Tú te sientes como ahí, porque tú eres una persona que ha trabajado muchos años en una revista que es una de los emblemas del periodismo, porque permite los trabajos en profundidad, los perfiles, las investigaciones, pero eso se está acabando, Sí. que es el New Yorker. ¿Cómo te sientes en esta aventura diciendo, bueno, soy independiente, tenemos muchísimos problemas económicos, todos los tenemos, pero hay algo que te dice, hombre, sí estamos bien? ¿Qué pasa? O sea, The New Yorker es un medio excepcional, ¿no? Y Sí. en este panorama tan tétrica en que se mueren muchos medios, hasta ahora The New Yorker ha logrado conservar su espacio. Es una revista casi de culto para mucha gente, ¿no? Entonces, he tenido la suerte y el privilegio de poder estar asociado con esa revista. Lo sigo estando. Ellos me han bancado mis crónicas, mis recorridos del mundo, y bueno,
hasta ahora todo bien. Pero claro, como ustedes bien saben, o sea, yo produzco 3 o 4 piezas máximo al año. Es una inversión de tiempo y recursos serio que no me permite, digamos, atender todas las cosas que me interesan. O sea, si bien yo pongo muchas energías y las herramientas que yo tengo en esas piezas para The New Yorker, reconozco justamente a raíz de mi relación con América Latina el gran vacío que hay, la inconstancia mediática por parte de los medios que cubren este hemisferio y por tener un pie en ambos mundos. O sea, yo soy norteamericano, vivo en Inglaterra, pero mi otra mitad está aquí en Latinoamérica. Mi relación con la Fundación de Nuevo Periodismo, ahora Fundación Gabo, los talleres, mi amistad contigo, con Pato, yo viajo en esta región mucho del año. Con John hemos ido, por decir, ¿no? A Sí. muchas partes de la selva de Colombia. Sí. Conoce muy bien. Sí, Colombia. sí, y entonces entiendo que hay un vacío, una inconstancia, y siempre he sentido que ha faltado un medio que uniera el hemisferio. Y en la medida que hemos visto a Estados Unidos también corromperse y decaerse desde el trumpismo, ¿no? Yo creo que todos estamos más conscientes que tenemos cosas en común. Que Estados Unidos, sí, si bien tiene otra tradición, digamos, fue colonizada de una forma distinta que los países del sur, ¿no? Y hoy en día no dista mucho de una república bananera, ¿no? Sí. O sea, entonces yo creo que todos, la gran éxodo al norte, la migración, también es una cosa que nos une. Quizás en este mundo tan digitalizado y tan rápido, las redes sociales, pues han tenido efectos muy negativos, pero también han hecho quizás más posible nuestro planteamiento de que queremos hablar a todos. Somos todos americanos del norte y al sur. Tenemos cosas en común, pero la prensa tradicional no está respondiendo a las inquietudes que todos tenemos. Total, si hay un gran éxodo al norte, ¿qué está pasando? Si leemos El Comercio, El Tiempo, New York Times, de turno, ¿qué vemos ahí? En los mejores casos, sí, hay muy buenos periodistas y cubren estos grandes trends y grandes acontecimientos de forma episódica, si bien buena, en algunos casos de forma excelente, lo cubren de manera episódica. Nosotros tenemos la posibilidad de cubrirlo de una forma distinta, quizás de una forma casi permanente. Conviviremos con estos trends, con estos acontecimientos. Seremos parte del flujo con gente que acompañan el éxodo al norte. Como fue... acabamos de hacer en el Darién, con un podcast, con un film. Que fue el primer proyecto que Sí. ustedes presentaron Sí. aquí en la Fundación de Gabo, que es todo este viaje que hicieron un grupo de periodistas de Boom, se metieron por el Darién colombiano, entraron por el Darién, la selva, y terminaron en Panamá. Así y de es. eso sale un documental, un video, Sí. un video Sí, corto 12 minutos, de sí. 12 minutos, podcast y Varias crónicas. y una unas serie de crónicas. conversación en torno. Exacto. O sea, porque esto no se remite a ese episodio, sino que ese lugar, además, el Darién, lo vemos nosotros hoy día como el gran nudo Sí. de un asunto mayor, Sí. que es un continente por el que está migrando una cantidad de gente superior a la que nunca jamás en la historia de América Latina estuvo moviéndose, con consecuencias de muy distintos tipos. O sea, esto no solo es un drama y una tragedia de gente que escapa de la violencia, de la muerte, de la miseria, sino que además se vuelve excusa para autoritarismos xenófobos en Claro. distintos lugares, se convierte en excusa para debilitar la democracia. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en esto? Por eso es que es un buen ejemplo el tema migratorio para arrancar en Boom. Sigo en esto la línea de lo que decía John. Se da una gran paradoja.
En el mismo tiempo en que se supone que tenemos las capacidades tecnológicas para tener una conversación mayor, para trascender fronteras, para tener y generar diálogos entre muchas diversidades, lo que vivimos son círculos que se cierran, tanto en las redes sociales, lo sabemos, o sea, y que se cierran y se enfrentan con un desprecio mutuo en lugar de tratar de entender a la contraparte y descubrir las razones del otro que desconoce. Entonces, esto sucede a nivel de fronteras. Cada país cree que el tema migratorio se explica según el drama propio que vive, cuando no nos damos cuenta que justamente aquí hay unos fluidos que nos vinculan. Y conseguir contar esta historia no desde el rincón de cada uno, sino con una mirada más regional, con algo que busca entendernos en conjunto, digamos, es uno de los esfuerzos que queremos en Boom. Y con esto cierro. ¿Por qué es tan importante en esto o por qué coincide también con el tema migratorio? Porque yo creo que esto cualquier político más o menos enterado, digamos, lo sabe, no se va a resolver en cada país por separado. No. Este es un asunto que o tiene un diálogo más global o se encuentra la manera en que las soluciones se construyan en conjunto o las soluciones no van a existir. O sea, hay países de los que la gente se va, hay países a los que la gente llega. Y resulta que ese al que llega no maneja ese otro del que se van y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo empezar a ver que algunos de los problemas que vivimos y experimentamos de maneras muy locales y puntuales tienen una explicación y una relevancia que supera a cada país? Es uno de los retos importantes. Buscamos más contexto. Y claro, quizás vale la pena mencionar aquí que justamente en lo que estamos en Boom somos de 5 países distintos, ¿no? Pato viene de Chile, yo soy de Estados Unidos, vivo en Inglaterra. Está Carol Pires en Brasil y Boris es venezolano. Entonces, tenemos Natalia Algarín, que nos está ayudando como consultora, es colombiana y muy buena amiga de todos. Y entonces, yo creo que traemos a la mesa desde ya una mirada hemisférica. Estamos conscientes de lo que nos une, lo que nos separa, y estamos conscientes también de los limitantes tanto de los políticos de hoy, la política de hoy, como del periodismo de hoy. Y entonces estamos nadando, si bien en unas aguas turbulentas y a veces hasta enigmáticas, pensamos que por ahí va la cosa, ¿no? No, y la gran reflexión que queda es la relación que hay entre, sobre todo a nivel hemisférico, entre el periodismo, libertad de expresión y democracia. Así es. Que yo creo que ese es también un tema, sobre todo cómo abordarlo. Sobre todo tenemos pues 2 experiencias muy interesantes de 2 presidentes de izquierda que llegan, el caso de Chile, Boric, y el caso de Petro. Y que son muy distintas a las izquierdas de Maduro, de Nicaragua, que son distintas. La gran pregunta es si esas izquierdas en el poder van a lograr llevar a cabo sus proyectos de cambio o si eso va a servir para que la derecha vuelva. Esa es una discusión que todavía ¿Cuáles son estamos... los proyectos? Y además vamos tratando de enterarnos de cuáles son los proyectos de cambio, que no son del todo nítidos y claros. No. Y lo que fue la izquierda no es lo que será. Y aquí hay grandes explicaciones de nuestras vidas que han terminado de terminar. Así también la derecha. Eso que llamamos las extremas derechas. ¿Son efectivamente un derivado de lo que siempre fue la derecha o empiezan a hacer construcciones populistas nuevas de un orden que requiere otra explicación? Bueno, abrirse a esto es uno de los grandes retos que tenemos por delante. Bueno, pero eso es parte... Y lo otro que me impresionó es que también es una de las cosas por las cuales uno quiere ser periodista, o por lo menos cuando yo comencé, es porque había periodistas para emular, ¿no? Y había periodistas que hacían su trabajo. Eso cada vez ha ido perdiéndose. Y yo creo que cuando se ve un grupo de periodistas así, hecho a pulso, y que son grandes periodistas, pues mueve a mucha gente joven a meterse a hacer buen periodismo, ¿no es verdad?
Ojalá, sí. Yo creo que eso es algo que vuelvo otra vez a la fundación, no para hacerle propaganda, pero la Fundación Gabo ha sido una gran escuela. Y todos los integrantes de Boom hemos un poco salido de ahí, bien como maestros, alumnos, en fin. Somos galaxia de ese engendro del genial Gabo de hace 30 años. Un lugar de encuentro muy impresionante. ¿Ah? Sí, un lugar de encuentro de proveniencia de distintos lugares del continente que no existía ni remotamente antes de existir la fundación. Es cierto. El favor que le ha hecho la Fundación García Márquez, ahora Gabo, a esta historia, quienes nos hemos formado en buena medida también ahí, sabemos que es inmensa. Sí, y ha ayudado a visibilizar la grande creatividad, el gran pozo de talento que hay en la región, que no siempre está atendida por los medios existentes. Entonces, nosotros todos conocemos grandes periodistas, cronistas, perfiladores, reporteros, reporteras, pero no es tan bien representado por las plataformas o medios con quienes trabajan a veces. Tienen que andar con una mano adelante y otra atrás. Me parece a mí que tenemos la posibilidad aquí de crear un germen que aglutina estas grandes fuerzas, ¿no? Estas creatividades, estos talentos, para crear algo nuevo. ¿Por qué no? ¿Por qué tienen que estar dispersos por todos lados en este mar fragmentaria, ¿no? A ver, hemos construido una canoa, ¿no? Un cayuco. A ver quién podemos meter ahí que sirve, ¿no? Bueno, pero ahí van a llegar muchos. Ojalá. Y va a haber que construir un barco grande, no una canoa, sino un cayuco. Arca Noé. Yo creo que se puede llamar el Arca Noé del periodismo. En medio del diluvio. Bueno, qué buena noticia. Sabemos dónde partimos, no tenemos idea a dónde llegaremos. Sí. Vamos. Bueno, pero lo importante es así zarpar. así Y ya son las aventuras. Zarpó boom, ya zarpó, ya está. Ahí está, enfrentando el vendaval, como diría la canción, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, John. Siempre es Gracias a ti, María Jimena. un placer y yo creo que es la hora del periodismo independiente, fíjese. Yo sí creo. Llegó, finalmente, Pato. ¿Tú qué? Veremos. Bueno, muchas gracias, Pato. Un gusto. Gracias, María Jimena. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Juan Diego Barrera. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.